¿Qué tal, Daniel? Estamos en contacto con Daniel Plopper, director técnico de la Estación Experimental Agropecuaria Obispo Colombres. La intención es justamente dar difusión a lo que va a ser el último encuentro de este ciclo de charlas de Axoja. Daniel, gracias por estos minutos con BCR News. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, como decía en la introducción, estamos a pocos días de lo que va a ser el sexto encuentro y el último, en este caso, que propone Axoja, en este caso un panorama técnico sobre los desafíos en el manejo de las principales enfermedades en soja. ¿Qué nos podés comentar al respecto y cómo poder invitar también a la gente también? Bueno, en primer lugar, realmente este ha sido un ciclo exitoso que ha organizado Axoja con distintos temas, ¿no? Desde panoramas, el enfoque internacional, valor agregado, el contexto actual, en fin, viene desarrollando y, bueno, se consideró conveniente hacer una jornada más técnica y tomando uno de los temas que más preocupan a los productores de soja, que es el tema de los desafíos sanitarios, en especial las enfermedades. Nosotros, la soja es afectada por numerosas enfermedades, muchas de las cuales han llegado a generar graves problemas. Todavía está fresca acá en la memoria de los productores, por ejemplo, del noroeste argentino, los problemas sanitarios que ocurrieron a mediados de la década del 90, referidos a cancro del tallo, por ejemplo, que llegó a causar pérdidas muy importantes en la campaña en 1996-97 y en la 1997-98, no solamente en Tucumán, Salta, sino también en Córdoba y en el norte de Santa Fe. También otro episodio fue el de la mancha ojo de rana, que primero se presentó acá en el norte argentino en la campaña 1999-2000, provocando muy importantes pérdidas y además un recambio varietal importante, y que después, en la campaña 2009-2010, también generó graves inconvenientes en la pampa húmeda, a tal punto que se calcula que uno de esos años, una de esas dos campañas, porque fue en el 2008, 2009, 2010, se llegaron a perder, se llegó a perder el 10% de la producción de soja del país por esta enfermedad. Con lo cual, el productor hoy conoce, y los técnicos de la producción conocen los inconvenientes que pueden causar las enfermedades, y no solamente las que se presentan con carácter de epifita importante, sino las que son endémicas, las que causan esa pequeña merma de rendimiento, que muchas veces es equivalente a lo que se va a llevar el productor luego de pagar los costos, las retenciones, etc. Entonces, por eso es que se considera al manejo de las enfermedades como muy importante dentro de lo que es el manejo del cultivo de soja. Y entonces, en aras de profundizar en este tema, es que se armó esta jornada, y para ello hemos convocado a 4 fitopatólogos de gran trayectoria, de gran renombre en el país. Y así tendremos la oportunidad de escuchar, por ejemplo, la presentación de la doctora Mercedes Scandiani sobre los problemas radiculares, las enfermedades que afectan sobre todo raíz y base del tallo, enfatizando en todo lo que es la interacción hospedante, patógeno y el ambiente, y ver también qué disponibilidades hay para el manejo de este grupo de enfermedades que son muy particulares, porque es muy poco lo que se puede hacer en términos de acciones a posteriori de implantado el cultivo. Luego vamos a tener la presentación de la doctora Norma Formento, del INTA Paraná, quien quien se va a referir a todo lo que tiene que ver con el manejo y con las enfermedades que afectan las partes aéreas del cultivo, ¿no? Entonces va a enfatizar mucho en lo que son, por ejemplo, las principales enfermedades
foliares de la región pampeana, como son mancha marrón y tizón de la hoja por cercóspora, pero también se va a referir a algunas de las enfermedades emergentes, reemergentes en realidad, como la mancha anillada, la roya asiática de la soja, y macrofomina en lo que es el norte del país, y lo que es en el sur tenemos el oidio, el mildio, también un poco ya de mancha anillada. Una tercera presentación va a estar a cargo de la ingeniera Margarita Sillón, de la Universidad Nacional del Litoral, quien se va a referir específicamente cuáles son las estrategias de manejo con las que cuenta el productor y el técnico asesor a la hora de empezar con su cultivo, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que tiene? Las técnicas de manejo cultural, de los tipos de resistencia, fungicidas, en fin. Vamos a ver un panorama completo del tema y cómo encararlo, el tema de monitoreo. Y por último, el doctor Marcelo Carmona, de la Universidad de Buenos Aires, se va a referir específicamente en qué momento, cuáles son los factores con los que vamos a decidir la aplicación de fungicidas. En este caso, él se va a referir específicamente al uso de los fungicidas, que es una de las principales herramientas de manejo en aquellas enfermedades en donde no disponemos de resistencia varietal. Así que ustedes ven que es un grupo de fitopatólogos de vasta trayectoria en el país y que van a hablar sobre los temas que preocupan al productor y a los técnicos. Perfecto, Daniel. Para graficar, hoy por hoy, si estaríamos hablando de cuál es la principal causa o la principal enfermedad o las principales también estrategias que debe tener el productor en cuenta, ¿por dónde pasaría? Bueno, yo creo que el productor hoy, y lo tuvo desde hace mucho tiempo ya, tiene una herramienta muy importante que es el uso de la resistencia varietal. Nosotros hay enfermedades que es posible manejarlas utilizando lo que llamamos la resistencia varietal. Hay algunas resistencias que están perfectamente identificadas, que son con genes de resistencia muy caracterizados, que se pueden, mediante los procesos de mejoramiento convencional, podemos incorporar esa resistencia a las nuevas variedades, y eso es fantástico porque la resistencia varietal es el método más efectivo y económico de controlar o de manejar las enfermedades. Pero lamentablemente no todas las enfermedades pueden ser controladas de la misma manera, porque hay algunas para las cuales no se dispone de resistencia, o a veces si se dispone es de corta efectividad. Por ejemplo, se han identificado genes para la roya asiática de la soja, pero sin embargo la población del patógeno presenta una alta variabilidad y siempre hay algún biotipo del patógeno que se escapa y así aparecen las nuevas razas que permiten. Entonces, y en esos casos hay que recurrir a otras estrategias. Una estrategia muy importante es la rotación de cultivos, ¿no es cierto? La presión de enfermedades en lotes que vienen de una gramínea no son los mismos, no es la misma que la presión de enfermedades que viene de un lote de soja año tras año. Por eso siempre somos partidarios de hacer una buena rotación de cultivos para bajar los niveles de inóculo. Y después la otra herramienta muy importante que se dispone es el control químico, el manejo químico. Por eso es que una de las charlas va a estar específicamente dedicada a reforzar los conceptos de monitoreo, de umbrales, de una aplicación racional. Nosotros tenemos que aplicar fungicidas cuando sea conveniente, cuando es factible controlar las enfermedades. Y tenemos si bien no hemos tenido epifitias importantes en los últimos años, sí tenemos, como digo, cierto nivel de enfermedades que van produciendo daño año a año. Yo mencionaba el tema del cancro del tallo a mediados de la década del 90. Ese fue un tipo de cancro del tallo, pero hay otro, el cancro del tallo causado por la especie caulívora, que ese es
ese sí está presente y para ese recién están empezando a generarse los genes de resistencia. Puse estos dos ejemplos de mancha ojo de rana y cancro del tallo porque son dos enfermedades en las cuales se dispone de genes de resistencia y en los cuales la aplicación de esa estrategia ha sido muy efectiva. Pero bueno, estamos en permanente lucha contra poblaciones de patógenos que generan variantes y bueno, hay que adaptarse. La roya asiática de la soja en la zona del norte del país, noroeste, nordeste, es una enfermedad importante que cuando se le dan las condiciones ambientales, porque en esto la interacción hospedante-patógeno está en función también de cómo son las condiciones ambientales. Cuando se presentan condiciones ambientales y la enfermedad no es controlada, puede llegar a causar pérdidas importantes. Todo este grupo de lo que llamamos enfermedades de fin de ciclo pueden llegar en años, digamos, normales, sin muchos excesos, pueden llegar a generar hasta un 10% de pérdidas. Y un 10% de pérdida de la producción, estamos hablando de lo que a veces es la ganancia del productor. Perfecto. Daniel, te propongo por último invitar a los interesados para este miércoles y bueno. Perfecto. Sí, yo creo que es muy importante y exhorto realmente a técnicos, a los asesores, a los productores, a todos aquellos que están vinculados con el sector soja a asistir a esta presentación que se va a hacer el miércoles 11 de noviembre a las 17:15 horas. Hay que registrarse en los links que provee Axoja para poder recibir el link correspondiente e ingresar a este ciclo de charlas, que yo creo que va a coronar un año de intenso trabajo de Axoja en procura de mejorar la producción de esta oleaginosa. Muchas gracias, Daniel, por tu tiempo. Bueno, Daniel, muchas gracias a ustedes. Daniel Plopper, director técnico de la Estación Experimental Agropecuaria Obispo Colombres, invitando justamente al último encuentro del ciclo de charlas de Axoja.